Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Retomamos entonces nuestro contacto con Juan Carlos Maldonado, analista político. Juan Carlos, la pregunta estaba planteada. ¿Es posible que Nicolás Maduro de alguna manera se pueda lograr que él salga de manera negociada del poder, o esto es imposible? Es totalmente posible, solamente que Nicolás Maduro todavía se encuentra en una posición de negociación, debido a que está exigiendo un exilio dorado en el extranjero. Tenemos que recordar que el chavismo o el socialismo en Venezuela es mucho más que Nicolás Maduro. También existen posiciones claves, en especial la de don Diosdado Cabello o el ministro de Seguridad Nacional del chavismo en Venezuela, que son figuras clave acusadas de estar plenamente involucradas con el narcotráfico transnacional. En este momento, Nicolás Maduro y los opositores, y pues todo el cúmulo de líderes en Venezuela todavía tienen una posición de negociación, y eso es lo que Estados Unidos está tratando de alcanzar, un punto en donde poder tener una salida pacífica con Maduro y los líderes fuera de Venezuela, pero que no puedan tener la capacidad de financiar luego a la oposición, a la guerrilla o guerrillas internas, como es lo que ha sucedido también en otros países que han tenido salidas similares. ¿Y no se estaría buscando tal vez con estos ataques que se están dando en aguas internacionales ejercer pues de tal manera una presión contra el gobierno pues de Nicolás Maduro, que finalmente vaya cediendo, o que se produzca una ruptura en las Fuerzas Armadas venezolanas? Totalmente. La búsqueda de estas presiones no es la primera vez, no son las primeras acciones que un gobierno en Estados Unidos ha tomado para debilitar a un régimen en el extranjero. Esas cosas ya han pasado antes. Los casos más recientes o más polémicos, por ejemplo, fueron precisamente el caso de Irak en 2003, cuando se retiró el apoyo y se invadió un país como Irak con la excusa de que habían armas de destrucción masiva que nunca existieron. Ahora el tema es el tráfico de drogas transnacional, porque existe esta presión mediática y sobre todo ideológica por parte de grupos en Estados Unidos y en el extranjero de poder llevar un gobierno más democrático a Venezuela. Efectivamente, el madurismo es una dictadura, están muy involucrados con el tráfico internacional de drogas, pero justamente todas estas presiones, incluso que han sido apoyadas por la premiación de María Corina Machado con el Nobel de la Paz, ejercen precisamente una presión. Entonces, la presión no está siendo solo militar, sino también existen otros elementos que están acorralando al régimen venezolano como nunca lo ha estado. La Unión Europea también, de hecho, está ejerciendo presión de alguna manera contra Venezuela, lo sigue haciendo. Así es, correcto. Y los aliados ideológicos que tiene Venezuela en el extranjero están también tomando posiciones alejadas, diciendo que ellos le dicen sí al socialismo, pero no a la represión, de que esto tal vez no es el socialismo tal y como se había planteado, o de que tal vez el régimen venezolano se ha desviado de los marcos o las normas de lo que es un socialismo exitoso, y le están retirando su apoyo también. Revisemos justamente eso, Juan Carlos, estos aliados naturales, por ejemplo, Rusia, que tiene sus propios problemas al momento, o China. ¿Qué pasa con ellos? ¿No van a formar parte de este problema, de esta crisis que se está teniendo en los últimos días entre Estados Unidos y Venezuela? Ellos prefieren mantenerse alejados. Efectivamente, como lo mencionan, los aliados naturales de Venezuela, quienes más se inclinan, tienen sus propios problemas. Irán, Rusia, China y Cuba tienen problemas que solucionar en sus propios territorios. Y si bien China es quizás el territorio que no está teniendo un problema directo actualmente, como Rusia lo tiene con la guerra con Ucrania. Y enfrentar las sanciones, Cuba es un país que naturalmente está totalmente incapacitado para poder ayudar a otra nación. Más bien ellos están preocupados porque recientemente detuvieron a un carguero de petróleo venezolano que iba a tratar de ayudar a solucionar el problema de los apagones que tienen en Cuba todavía.
China sí está en una posición de poder ayudar, pero tienen una política de no intervención militar que no han violado en mucho tiempo, en el que no se entrometen en conflictos armados. Su guerra casi siempre es la del apoyo económico, el apoyo tecnológico, el de la infraestructura, el de ganar influencia, pero no de intervenir militarmente. En este aspecto, Maduro sabe que está acorralado. Que está solo. Está tratando de negociar hasta el último momento qué tantas personas puede incluir él en la amnistía y en este exilio dorado, en esta posibilidad de que le dejen salir con todo el dinero que puedan, dinero que ya tienen, que han robado a manos llenas durante décadas, y que les permitan a ellos trasladarse a un país en donde puedan vivir por el resto de su vida sin ser perseguidos. ¿Qué pasa al interior de Venezuela cuando todo esto está ocurriendo en el mundo? Esta oposición liderada por María Corina Machado, ¿tiene capacidad de movilización o ya pues han decidido no movilizarse por las repercusiones que tienen con el gobierno de Nicolás Maduro? Yo creo que cualquiera que sea la situación y el plan que tienen, no lo van a hacer público. Lo que María Corina Machado debe hacer, todos tenemos una opinión al respecto, pero lo que vayan a hacer no puede ser público hasta que ya comience a surtir efecto y ya Maduro haya abandonado y la cúpula del chavismo haya abandonado Venezuela. Se puede empezar a hablar de los planes netos, tal cual los tendría María Corina Machado y su equipo de trabajo. Pero la restauración democrática en Venezuela va a ser un camino largo de recorrer. Recordemos que son 26 años de chavismo, muchos adultos, jóvenes adultos entre los 25 y los 30 años, son personas que jamás han conocido otro régimen ni otra manera de hacer las cosas. Es muy difícil trabajar en un país donde ya hay una cultura en donde el Estado ha sido tan protagónico y comenzar a hacer una transición democrática. Va a requerir sin duda el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, tal como es claro que María Corina Machado lo tiene, porque recordemos que su salida, que no fue una salida pacífica de Venezuela, ella tuvo que ser extraída militarmente de Venezuela para llevarla a Noruega, contó con la ayuda incluso de Países Bajos, porque ella tomó un avión en una isla del Caribe que le pertenece todavía a Países Bajos. Entonces, vemos cómo existe esta unión general de muchos países para poder lograr esta meta. Va a haber un largo camino que se tiene que recorrer, pero por lo menos el apoyo internacional parece estar ya del lado de María Corina Machado. Ahora, la preocupación que también podría existir, sobre todo aquí en la región, es sí puede llegar a darse un conflicto armado entre ambos países. Ya pues hemos visto lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo hace varios días en aguas internacionales, cuando ha habido ataques por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos hacia estas embarcaciones asociadas al narcotráfico, y esa es un poco la excusa que se ha dado de las operaciones militares que se están llevando en aguas internacionales. Se habla de operaciones contra el narcotráfico, contra el Tren de Aragua, pero esto no podría en algún momento desencadenar un conflicto armado entre ambos países. Realmente es muy poco probable. Los aliados de Venezuela no tienen la capacidad de defenderlo ante un ataque de Estados Unidos, y también creo que es muy probable que el mayor condenado en un ataque a Venezuela, el mayor perdedor sería Estados Unidos, no por la capacidad de respuesta que tiene Venezuela y sus aliados, sino porque el mundo entero condenaría el ataque a una nación que está tan debilitada. Venezuela no tiene capacidad de defenderse. Un ataque tal como nosotros lo imaginamos generalmente, una invasión, un ataque a venezolanos, sería realmente escandaloso para Estados Unidos, y es la principal razón por la que Estados Unidos está tratando de tener una salida pacífica, porque saben que una invasión, por pequeña que sea, sería condenada como una masacre de una nación ultrapoderosa a una que apenas puede defenderse. Ahora, ¿qué tanta importancia tienen las reservas petroleras de Venezuela para Donald Trump, para justamente que esté tomando esta postura de dar un ultimátum de que Nicolás Maduro debe salir?
Las mayores. Venezuela sigue siendo al día de hoy el país con las mayores reservas petroleras del planeta. Y eso obviamente le interesa a Donald Trump también. Obviamente, no solo a Donald Trump, sino a los grupos de poder en Estados Unidos que están detrás de la presidencia. Sé que nosotros estamos acostumbrados a creer que el presidente es la persona más poderosa del mundo, pero realmente, o la persona más poderosa en nuestros países, pero tenemos que recordar que la dinámica económica internacional mueve muchísimo a la política. Pensemos, por ejemplo, en el daño que hace también en los vínculos que tiene con el narcotráfico Daniel Ortega en Nicaragua. Es un país que también está sumido en una dictadura criminal muchísimo más represiva que lo que es Venezuela hoy. Venezuela se ha suavizado con respecto a lo que fue en el pasado, pero Nicaragua hoy es un país en donde nadie, ni siquiera los turistas, pueden entrar con una cámara semiprofesional porque son acusados de espionaje. Es terrible. La Iglesia Católica está siendo perseguida en Nicaragua. Exactamente. Es un problema gravísimo lo que pasa en Nicaragua. Al día de hoy es probablemente más grave que lo que pasa en Venezuela o más urgente que lo que pasa en Venezuela. De acuerdo, más grave. Y alguien hizo el comentario muy sagaz de decir que es una lástima que Nicaragua no tenga grandes reservas de petróleo para que Estados Unidos también nos ayude a eliminar una dictadura criminal. Pero sí, efectivamente, la urgencia que existe es precisamente esa. Estados Unidos, en el contexto de la guerra con Rusia, está tratando de tener una mejor posición de negociación en cuanto a la posición de reservas petroleras que tienen. Arabia Saudí es un aliado estratégico que Estados Unidos no ha perdido y se lo ha sabido ganar, pero todavía la autonomía militar que Arabia está teniendo está cada vez haciendo que la posición de Estados Unidos sea más débil en las decisiones que tienen que tomar. Hay otras decisiones no relacionadas incluso con las guerras, sino con el hecho de que Arabia Saudí está invirtiendo muchísimo en Hollywood para tratar de diversificar su posición petrolera y no depender tanto de esto. Es algo que a Estados Unidos le preocupa y también puede parecer no relacionada a la compra de Netflix a Warner Bros., pero en serio, todas estas cosas son pequeñas cosas que tienen que ver con el conflicto, porque son países petroleros tratando de diversificar sus inversiones y de no poner todos los huevos en la canasta del petróleo. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que fortalecer su posición en reservas petroleras y Venezuela es clave para alcanzar ese punto. En todo caso, todos estamos pendientes de lo que ocurre en los próximos días o meses. Todavía no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto, pero lo que sí esperamos es que Venezuela retome, pues regrese a la democracia nuevamente y que pues también su gente pueda regresar a su país. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos Maldonado, analista político, por habernos acompañado en este espacio. Las noticias, las reacciones,